Iniciamos nuestro segmento número 4, Visión Global, programa número 74. Recordamos nuestra etiqueta: Venezuela es democracia plena. Quédate en tu casa, usa el tapaboca y ya tú sabes las recomendaciones. Bueno, este segmento número 4 es la Agenda Económica Alternativa Mundial Post-Pandemia y es cortesía del Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global, CIVEC. Por aquí tenemos hoy la grata visita del economista Héctor Rondón, quien es magíster en finanzas, miembro del CIVEC y también funcionario del Banco Central de Venezuela. Muy importante que nos acompañe porque hoy vamos a tratar un tema de política monetaria que compete, según esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 318, al Banco Central de Venezuela como autoridad monetaria, porque vamos a hablar hoy de el nivel óptimo de liquidez monetaria NOLIN. Nuestro título, ya para que vayamos escuchando de qué se trata, es: no se debe dolarizar, necesario es tener un nivel óptimo de liquidez monetaria, y por eso esta propuesta. Y esta propuesta, ¿por qué? Bueno, nosotros en Venezuela estamos ahorita en medio de una crisis económica que está castigando muy duro a nuestro pueblo, sobre todo a las clases más necesitadas, a los más pobres. A la clase media la ha desmejorado mucho en cuanto a su poder adquisitivo. Nosotros, por supuesto, hemos cometido errores y traemos problemas estructurales de la Cuarta República, pero también tenemos que reconocer que nosotros en esta revolución, en estos 20 años, hemos cometido errores, hemos aplicado políticas económicas a veces extemporáneas, a veces no con la formalidad o la rigidez que tenemos que darlo, pero bueno, vamos también a eso a sumarle, por supuesto, el bloqueo económico, las medidas coercitivas, las sanciones económicas que ha impuesto los Estados Unidos de Norteamérica a nuestra economía para llenar de más sufrimiento a nuestro pueblo, con el propósito de derrocar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha sido, por supuesto, electo para el periodo 2019-2025 dentro del marco de esta soberana constitución. Las medidas unilaterales, coercitivas, bloqueo económico, la confiscación, robo de activos. En el exterior tenemos que recordar todo lo que tiene que ver con la apropiación de unos 8.000 millones de dólares en las cuentas del holding Citgo. Citgo es una empresa de PDVSA adquirida entre 1985 y 1990, conformada hoy día por 3 refinerías, 5.000 estaciones de servicio y un oleoducto que atraviesa 22 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Se encuentra con una sentencia en primera instancia de un juez de Delaware a través de la empresa Cristallec, y así otros activos como monómeros en Colombia, como 650 millones de dólares que invirtió PDVSA en la refinería Isla de Aruba. ¿Dónde está ese dinero? Como también reclamamos el 49%, el equivalente al 49% de las acciones que tenemos en Petro Jamaica. Si nosotros también contabilizamos que el oro que tenemos en Londres, que ya en segunda instancia fue autorizado para la administración al presidente Maduro como jefe de la Hacienda Nacional y jefe de la política exterior, porque esas reservas de 31 toneladas de oro, equivalentes más o menos a 1.400 millones de dólares, son parte de las reservas internacionales que nuestro gobierno, a través del Banco Central de Venezuela, colocó en custodia en esos bancos para poder garantizar las transacciones internacionales de divisa de nuestro gobierno para la compra de insumos, de medicina, pagos de deuda, pagos de servicio de deuda. Si nosotros contabilizamos, bueno, todo lo que le ha hecho este bloqueo económico desde la misma asunción de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías al gobierno en 1999, pudiéramos decir que estamos rondando los 225.000 millones de dólares en pérdida por lo que nos han robado, por lo que se nos ha quitado, por lo que no nos han dejado producir por este embargo. Tenemos que recordar que en el agosto del año 2018, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros hizo un ajuste en nuestra
política económica en nuestro presupuesto, introdujo el petro y también hicimos o le dio inicio a la segunda reconversión monetaria en menos de 10 años. Lamentablemente, nosotros a través de una guerra económica, a través de sanciones y medidas unilaterales, coercitivas de los Estados Unidos de Norteamérica, no pudimos darle concreción a ese ajuste que hizo nuestro presidente. Por lo tanto, nosotros tenemos en estos momentos la caída en la producción petrolera de más o menos 2 millones de barriles diarios hasta el año 2015 a 400 millones de barriles diarios, aun cuando somos la mayor reserva de petróleo del mundo. Tenemos en la faja petrolífera del Orinoco certificados 290.000 millones de barriles. Tenemos inmensas riquezas en el arco minero del Orinoco. Tenemos oro, tenemos coltán, tenemos diamante, tenemos muchos recursos hídricos, forestales, mucha agricultura, mucho terreno para sembrar y poder, por supuesto, nosotros reactivar nuestra economía desde un proceso de producción endógena y poder paliar así el bloqueo. Nosotros no estamos produciendo en nuestro parque refinador ni siquiera la cantidad de combustible que necesitamos para satisfacer la demanda interna del gas doméstico, de la gasolina, del diésel para nuestros tractores y nuestra industria. La escasez de la gasolina es evidente y lo trataremos en otro tema, por supuesto, pero siguiendo esta introducción de lo que debe de ser para nosotros la reactivación económica, no basta solo las intenciones que tiene el gobierno con sus misiones y grandes misiones, podemos decir la gran misión Vivienda Venezuela, que ya va sobrepasando las 3.200.000 viviendas construidas en todo el país, y todo lo que tiene que ver ahora con la misión también Agrovenezuela, donde nuestro presidente ha indicado que el sector agrícola será, por supuesto, potenciado con el petro. Sabemos que el petro es una unidad de valor, un criptoactivo que está respaldado 60% por petróleo y en otros porcentajes por oro y brillantes, suficientemente respaldados, garantizados con un sistema para que funcione, pero que lamentablemente desde los Estados Unidos de Norteamérica estas mismas sanciones no nos han permitido a nosotros, por supuesto, salir adelante con nuestro petro. Yo diría que no debemos solamente dirigir los petros a la actividad o la reactivación de la actividad económica en la agricultura, sino en toda la economía, la petroeconomía, llamaría yo. Por supuesto, nuestros salarios, los salarios de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, de nuestros jubilados, de nuestros pensionados se encuentran ahora mismo prácticamente en valores que no pueden o no alcanzan o no hay capacidad adquisitiva para obtener los bienes y servicios que necesitaría una familia para vivir dignamente, como es la canasta básica. Bueno, en medio de esta circunstancia de crisis económica que tenemos también por una inflación inducida, por un desabastecimiento inducido, por una falta de producción inducida, porque nuestros empresarios en 20 años se han dedicado más a derrocar a nuestro presidente, a hacer política, que hacer producir nuestra economía. Muchas empresas cerradas en todo el país, de todos los sectores, del sector primario, secundario, del sector terciario, pero bueno, nuestro gobierno sigue con la propuesta de poder paliar esta crisis. Hace apenas 2 semanas nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos la ley antibloqueo y ley de protección y garantía de los derechos humanos de nuestro pueblo, pero no basta la misión Agrovenezuela, no basta construir o seguir construyendo viviendas, no basta esta ley antibloqueo, no depende en mucho ya de los mismos Estados Unidos de Norteamérica ni del resto del mundo que nosotros podamos salir de esta crisis, depende de nosotros mismos, pero de esta crisis solo vamos a salir si nosotros con nuestro gobierno, con los ministros de nuestro gobierno, sobre todo en el área económica, se deciden a aplicar medidas económicas
que en verdad toquen la médula del problema también de la crisis económica para poder desarrollar nosotros una verdadera reactivación económica. Por supuesto, apalancándonos de la misma producción petrolera, de la producción de combustible para satisfacer la demanda interna, de producir alimentos. Pero para eso es necesario incentivar, y la manera de incentivar nosotros la producción, la economía, el trabajo, es necesario revisar algunas variables macroeconómicas. Es ahí donde nosotros pudiéramos hablar de la política fiscal, de la política cambiaria, pero en este caso vamos a hablar de la política monetaria. Nosotros en el CIVEC, en el Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global, hemos, por supuesto, trabajado y tenemos ya una propuesta para ayudar a nuestro gobierno bolivariano, para ayudar a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores y trabajadoras, para ayudar a nuestros pensionados, para ayudar, por supuesto, a toda la reactivación económica en Venezuela, lo que llamamos nosotros el nivel óptimo de liquidez monetaria, el NOLIN. Y la titulamos, como dije al principio, no se debe dolarizar, necesario es tener un nivel óptimo de liquidez monetaria. Bueno, ¿en qué consiste la NOLIN? Nosotros tenemos aquí un trabajo en cuadros estadísticos que vamos a demostrar con cifras la situación actual de la liquidez monetaria en América Latina, pero sobre todo el tema que nos interesa de Venezuela. Yo tengo aquí algunos números estadísticos en cuanto a la Argentina. Tenemos en reservas internacionales 42.842 millones de dólares, con una liquidez monetaria de 40.417 millones de dólares, un salario mínimo de 217 dólares, con una canasta básica de un costo de 553 dólares y un Producto Interno Bruto, o sea, el tamaño de su economía de 477.743 dólares. Tenemos el caso de Chile, con unas reservas internacionales de 37.783 millones de dólares, una liquidez monetaria de 79.964 millones de dólares y un salario mínimo de 389 dólares y el costo de su cesta básica de 428 dólares. También tenemos que su tamaño de la economía para este año es de 294.237 millones de dólares, pero cuando vamos al caso de Venezuela en estos momentos, con la caída de la producción petrolera, con la caída de las exportaciones, con la caída de los ingresos, nuestra economía tenía hace poco años, 10 años diría yo, un tamaño de unos 290.000 millones de dólares, o ahora se ha achicado. Y los números de Venezuela son estos, y tenemos que reconocerlo y tenemos que hacer frente. Y yo, bueno, más como economista, como ciudadano que como constituyente, le hago un llamado a nuestro gobierno nacional para que consideren, y las autoridades del Banco Central de Venezuela, estos números. Nosotros tenemos reservas internacionales en estos momentos por el orden de los 6.272 millones de dólares, pero tenemos apenas en la calle, lo que los economistas llamamos en M1, dinero en el circulante monetario de 576 millones de dólares y un salario bastante pírrico de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, de nuestros pensionados de 2 dólares y tenemos una canasta básica de 270 dólares de costo. Esto, por supuesto, en una economía que en estos momentos tiene un tamaño de 76.458 millones de dólares. La propuesta de nosotros no es sino la conversión de llevar uno a uno las reservas internacionales que tenemos con respecto a la emisión de dinero, de liquidez monetaria en la calle, para poder nosotros garantizar, por supuesto, salarios dignos para nuestros trabajadores y, por supuesto, garantizar inversión para toda la economía real y productiva. Si nosotros tenemos 6.633 millones de dólares de reserva y apenas tenemos nosotros 525 millones de dólares en liquidez monetaria en bolívares y tenemos un salario mínimo de 3,2 dólares y tenemos una cesta básica que nos cuesta 177 dólares, nosotros inmediatamente tenemos que hacer una propuesta de conversión e inyectarle
emitir dinero, el Banco Central de Venezuela tiene que emitir dinero para nosotros equilibrar el salario de los trabajadores en $135 en los próximos 5 meses. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nosotros vamos a los niveles históricos anteriores donde nosotros podíamos tener reservas internacionales, como en el caso del año 2014, teníamos en reservas internacionales 22.080 millones de dólares y teníamos en liquidez monetaria el equivalente a 18.733 millones de dólares y teníamos un salario de 40,4 dólares y nuestra cesta básica costaba 71,1 dólar. Teniendo nosotros pues esa experiencia y en otros años del 2010 al 2019 nosotros podíamos llevar en un equilibrio. Si tenemos $1 de reservas internacionales, bueno, vamos a tener $1 de liquidez monetaria, por supuesto, respaldado con esas reservas internacionales. Lo primero que haríamos es, por supuesto, que nuestros trabajadores tuvieran mejores salarios y, por supuesto, aumentarían el poder adquisitivo para poder cubrir la cesta básica que en Venezuela está por el orden de los 177 dólares. Parecen medidas, fórmulas que de una u otra manera parecen imposibles. No, no son imposibles. Nosotros tenemos un mercado interno de más o menos 30 millones de venezolanos que con capacidad para comprar sus bienes y servicios, satisfacer sus necesidades, poder pagar sus alimentos, sus medicinas, poder pagar los servicios, poder pagar, por supuesto, todo lo relativo, más la ayuda o los programas sociales del gobierno. Nosotros impactaríamos favorablemente en todos los trabajadores públicos y privados de nuestro país para que ellos puedan satisfacer mayoritariamente nuestras o sus necesidades. Nosotros solo estamos pidiendo de que se aplique la economía política o la política económica en esta variable de la liquidez monetaria. Nosotros no podemos permitir, como otros países, dolarizar la economía. Tenemos ya países que han dolarizado la economía como Ecuador, Panamá y El Salvador, que son las 3 economías dolarizadas en América Latina. Nosotros tenemos un signo monetario que es el bolívar y nosotros tenemos a través del bolívar equivalente en reservas internacionales llevar esa liquidez monetaria suficiente en la calle. Hay que emitir dinero. Tenemos nosotros que llevar a la liquidez monetaria suficiente en la calle para que nuestros trabajadores puedan tener un salario digno. Por supuesto, una parte, estamos hablando de que más o menos el 66% de estas reservas que está por el orden de los 3.000 y tantos millones de dólares y la otra parte, los 2.000 y tantos millones, tenemos que dedicarlo a la inversión productiva de infraestructura, de servicios, de telecomunicaciones, de educación, la agricultura, todo el sistema industrial refinador. Nosotros estamos solamente pidiendo, por supuesto, que utilicemos los recursos que tenemos en Venezuela para salir adelante. Es la única manera de romper el bloqueo económico con nuestra producción interna, satisfacer las necesidades internas, el consumo interno de nuestra población en todos los ítems, en todos los rubros, porque de otra manera nosotros no va a haber ley antibloqueo, ni va a haber esperanzas de que los Estados Unidos de Norteamérica, gane Trump o gane Biden, pudiera para nosotros favorecernos en cuanto a solucionarnos los problemas de la dependencia que tenemos de los Estados Unidos de Norteamérica y del resto del mundo. Nosotros tenemos que trabajar con la marca país, el hecho en Venezuela, el creado en Venezuela. Nosotros podemos satisfacer necesidades internas trabajando, poniendo a producir la industria petrolera, poniendo a producir nuestras tierras, nuestro arco minero del Orinoco, nuestra faja petrolífera del Orinoco, nuestros recursos forestales e hídricos en el Esequibo. Bueno, es muy poco tiempo para analizar esta propuesta. Lo que sí es importante que nosotros no podemos permitir la dolarización de la economía venezolana. Nosotros tenemos que utilizar nuestras reservas internacionales que tenemos en divisa, que tenemos en oro, que tenemos en diamantes, convertirlas, por supuesto, en la emisión de dinero de bolívares a su equivalente cambiario
para satisfacer las necesidades que nosotros tenemos en nuestro país, aumentarle los salarios a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, a nuestros pensionados a más o menos $135 y que por supuesto ellos puedan satisfacer la compra de la canasta básica, 2 salarios mínimos en una casa, $135 por 2 trabajadores, 2 pensionados, 2 jubilados, estamos hablando de $270, por lo tanto cubriríamos el 100%. ¿Qué va a pasar después de 4 o 5 meses cuando se dinamice la economía? Bueno, vendrán entonces los desequilibrios y por supuesto el impacto de la inflación. Bueno, ahí es cuando el gobierno tiene que ajustar y tiene que adecuar las medidas que le corresponden como las medidas fiscales. El impuesto sobre la renta, aumentar por supuesto la cantidad de recaudación de impuestos sobre la renta, perfeccionar el IVA y la recaudación, inventar otro impuesto como el impuesto al débito bancario, pero a medida que la inflación vaya subiendo, nosotros podemos ir haciendo ajustes de indexación. Aumenta la inflación, aumentamos los salarios y bueno, seguro vencerán los trabajadores a los empresarios que no quieren trabajar, a los empresarios que de una u otra manera están dedicados a la política y no a los negocios. Bueno, ese es un punto para discutir y lo vamos a seguir discutiendo esta semana en algunas entrevistas, en algunos artículos, porque es bastante interesante. No a la dolarización, vamos al nivel óptimo de liquidez monetaria en nuestra economía y así nosotros ayudaremos a nuestro gobierno y ayudaremos a nuestro pueblo a salir de esta crisis y no seguir dependiendo de los Estados Unidos de Norteamérica ni de imperio alguno. Bueno, se me está terminando el tiempo, pero antes de irme quiero por supuesto saludar a todos los Instagram videntes. Paola Pérez, Arte y Poesía, saludos constituyentes, bendiciones desde el Soler San Francisco, Douglas Alberto Pirela, Danis Boc, Mariana González, Daniela García, Alepan 18, Vanessa Sobalbarro, María Luisa Barrios, Giselle Lobo, Ana Isabel Fernández, Jorge Montero, Mariana Finor, Zoraida Medina, Manuel Bracho, Daniel Cardoso Bracho. Bueno, muchísimos Instagram videntes. Hoy lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Nos vemos en la próxima edición de nuestro programa por excelencia, Visión Global. Visión Global fue presentado por Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro, Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, Consejo Legislativo del Estado Zulia, Hipódromo Nacional Santa Rita, Zona Franca Internacional Guajira, Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global.